¿Solo me ha llamado para que vea esto? Hay otra razón. Necesito su ayuda. Como en otros tiempos. Sabe que le aprecio. Y en la 2, Robert Mitchum y Kirk Douglas se enfrentarán sin saberlo a Jane Greer, una de las mujeres más perversas de la historia del cine. Yo aguardaré ahí. Solo otra cosa, Cathy. ¿Te atormentó mucho para que dijeras que yo maté a Fisher? Se ha quedado muda. Dijo usted que se iba. Lárguese. Retorno al pasado es una de las obras maestras del director Jacques Tourneur, que podremos ver mañana por la noche en Qué grande es el cine. Que vuelva. ¿Ella o el dinero? Cuando la vea lo comprenderá. Tejió para él una hermosa telaraña. ¿Me quieres? Mucho. Enredándolo en las redes de su amor. No quieres creerme. Cariño, ¿a mí qué me importa? Vivieron una pasión sin futuro. Si piensas en otra mujer, pierdes el tiempo. Tú solo puedes ser para mí. Robert Mitchum, Jane Greer, Kirk Douglas. Regresaremos a Acapulco y empezaremos a vivir de nuevo. Una película de Jacques Tourneur. Convendría que te quedaras ahí por algún tiempo. Retorno al pasado. A continuación, Qué grande es el cine. Bienvenidos al programa Qué grande es el cine, la 2, Televisión Española. Y antes de nada yo quisiera decir que las cartas que recibimos a veces, y no es por ponernos ningún tipo de medallas, pero son centenares de cartas donde nos piden un tipo de películas. Naturalmente cada uno de nosotros y cada aficionado al cine tiene un tipo de películas que les gustan y que son sus favoritas, etc. No tanto porque no compartamos esas películas, sino porque a veces es dificilísimo tener los derechos, porque las cadenas de televisión son enormes, cada vez hay un número más grande y los derechos se pueden conseguir a veces ya solo por 3 meses, por 6 meses, etcétera. Bueno, yo lo que quería decir es que gracias a la gestión de Alfredo López Enamorado, que en otras ocasiones nos ha dado películas como Carta de una desconocida, etcétera, El Buscavidas, pues sí podemos anunciar para muy próximamente algunas películas que de 0 a 10 yo las calificaría todas como un 11. Y próximamente espero que veamos, por ejemplo, For Apache, de John Ford, La mujer pantera, esa película que le gusta tanto a Martin Scorsese, The Cat People, de Jacques Tourneur, que evidentemente es una de las películas clave del cine americano, visto desde los años 80, se ha revalorizado enormemente. Los mejores años de nuestra vida, de William Wyler, Te querré siempre, Viaggio in Italia, de Roberto Rossellini, Gertrude, de Carl Theodor Dreyer, que espero que sea una película que tenga una gran difusión, porque sin duda alguna estamos ante una de las obras maestras de la cultura de nuestro tiempo, Gertrude. Los sobornados, de Fritz Lang, que me parece que es una de sus mejores películas. El general de la Rovere, también de Rossellini, etcétera, etcétera. Bueno, con esto quiero decir que este programa va a tratar de cumplir con sus compromisos en cuanto a cine americano, cine europeo, etcétera. Y ahora ya sin más, pues vamos a hablar de otra película que yo creo que de 0 a 10 pues otro 11, que es ni más ni menos que Retorno al pasado, de Jacques Tourneur. Antes acababa de citarlo yo con La mujer pantera. Una película que curiosamente en España, al traducirse Retorno al pasado, significa exactamente lo contrario que su título original, que es Out of the Past, fuera del pasado. Es salido del pasado, no tiene nada que ver con el pasado. Aquí parece que es todo lo contrario, que es alguien que vuelve al pasado y a recordar esas cosas. Bueno, pues esta película, que se basa en un hecho real, según leemos en los títulos de crédito, y nadie lo puede poner en duda, porque historias como estas de cine negro y de amores fatales, etcétera, yo creo que han sido continuas y han tenido una frecuencia tremenda, ¿no? Creo que sin ninguna duda, si hiciéramos una encuesta, y de ellas ya se han hecho en alguna revista española, creo recordar, yo no sé si dirigido por... Digo que si hiciéramos alguna encuesta entre las mejores películas de la historia del cine negro, es muy probable que saliera elegida como el número 1, Retorno al pasado.
me parece que en Dirigido por fue la que salió. En cualquier caso estaría siempre entre los 2, 3, 4 primeros puestos, junto a películas como Perdición, de Billy Wilder, bueno, no lo sé, es muy difícil coger las 2 o 3 mejores, pero en cualquier caso creo que Retorno al pasado es un verdadero prodigio, una película que ha ido a más, como gran parte del cine de Turner, un hombre de una versatilidad enorme, que lo mismo hacía aquellas maravillas para Val Newton, como Yo caminé con un zombie o La mujer pantera, hacía westerns como Wichita, películas de aventuras como El halcón y la flecha, para volver a cerrar, por ejemplo, su carrera con La noche del demonio, o hacía películas negras como este Retorno al pasado que nos va a presentar ahora mi querido amigo Antonio Jiménez Rico, y que creo que estará de acuerdo conmigo en que esas películas de los Martini Days, como yo los llamo, de los días en donde la gente tomaba martinis, me parece que son irrepetibles y tienen un hechizo espectacular. Películas donde no se paraba de fumar ni de beber, en donde se dicen frases de un talento tan brillantes que a veces nos avanzan a grandes dramaturgos que han tenido el premio Nobel, ¿no? Como podía ser Beckett o como puede ser Faulkner, etcétera, etcétera. Y nada más, Antonio, muy buenas noches. Buenas noches. Y Retorno al pasado. Pues sí, evidentemente, Retorno al pasado, hay una unanimidad absoluta en reconocerla como una de las obras fundamentales del cine negro. Y es una unanimidad porque leas donde leas, vayas donde vayas, nadie cuestiona casi ese primer puesto. Y habría que preguntarse por qué razón. Yo creo que Retorno al pasado tiene todos los elementos clásicos del mejor cine negro. Por un lado, tiene una historia compleja, me atrevo a decir que en algunos momentos intencionadamente confusa, que es un poco casi también una seña de identidad de este tipo de cine, que hay momentos en que las cosas son como son, sin explicar mucho por qué son así, porque en el fondo no se pierde demasiado tiempo en hacer este tipo de explicaciones que el narrador, que el autor considera absolutamente innecesarias, porque él piensa que es más importante ver lo que está mostrando que explicar por qué suceden esas cosas. Por otro lado, aparte de esta historia, que es una historia amarga, patética, romántica, lírica, trágica, hay unos personajes, una galería de personajes típicos del cine negro, excepcionales, en el sentido de que son personajes que, como tú dices, no paran de fumar, no paran de beber, siempre van con gabardina, haga frío o haga calor. Son personajes ya arquetípicos del género, todos en la frontera de cualquier tipo de código moral, si tuviesen alguno, porque en el fondo son personajes sin ningún código moral, y con un tipo femenino, también típico del género, que es la mujer que interpreta Jane Greer, que es un personaje perverso, malvado, con una apariencia más o menos bondadosa, inocente, que constantemente se pasa de un lado al otro del conflicto que hay entre los personajes y que es capaz de traicionar absolutamente a todos, porque en el fondo es una historia de traiciones, de engaños y de muertes. Luego los personajes hablan con unos diálogos sorprendentes en que ya no son brillantes las réplicas y las contrarréplicas, sino las contrarréplicas de las réplicas, que muchos espectadores podrán decir que en la vida real nadie habla así, pero es que nadie piensa que una película de este tipo, del género de cine negro, nadie piense que lo que se intenta reflejar la vida como es todo una verdadera ficción en que los personajes hablan de una forma como no habla nadie, pero que el espectador disfruta ante la brillantez de esos diálogos, que no se puede citar aquí una o dos frases, es que son constantes. Hasta la escena más banal y menos interesante de la película tiene unos diálogos atractivos, sorprendentes, brillantes y muy inteligentes. Mucho más inteligentes los diálogos que los personajes que los dicen, pero es que eso es una constante también del género. Y luego hay una atmósfera maravillosa, que gracias al operador, que es uno de los grandes operadores del blanco y negro, que ha trabajado con Robert Siodmak, con Fritz Lang, con el propio de Jacques Tourneur, y que efectivamente es un operador que consigue, Musuraka, que consigue no solo unos ambientes excepcionales, lo mismo de día que de noche, lo mismo en exteriores brillantes y luminosos que en exteriores lúgubres y oscuros, sino que también cuida excepcionalmente los rostros. Porque es curioso
ver cómo él ha podido compaginar siempre ese tipo de fotografía y esa atmósfera, no solo en los planos generales y en los ambientes, sino cuando la cámara se acerca a los rostros, que hay muy pocos primeros planos, casi siempre son planos en los momentos de dos personajes, están los dos en imagen, siempre con un pequeño detalle de profundidad, y la iluminación de los rostros es tan importante o tan brillante como la iluminación de los ambientes. A mí me parece que es una película fundamental de la historia del cine negro, y en algún sentido, si el cine negro es fundamental en la historia del cine, pues es una película fundamental en la historia del cine, de un cineasta que hay que revalorizar, aunque los cinéfilos ya saben que Jacques Tourneur es realmente un maestro. Sin embargo, está un poco todavía como en una segunda fila, y a mí me parece que un cineasta tan singular, tan personal, que no se plegó a ninguna de las exigencias de Hollywood, ni siquiera a las modas, que fue un cineasta de género, que tocó, como tú has dicho muy bien, casi todos los géneros, y siempre con una brillantez y una singularidad excepcionales, porque realmente era un estilista de la arquitectura, o un arquitecto del estilismo, porque yo creo que esa es una de sus máximas cualidades. Y luego, ya para terminar, avisar a los espectadores que en esta película no solo se fuma mucho, casi más que en esta mesa, sino que también se pesca mucho. Y es curioso el saber o el intentar adivinar por qué todos los personajes de esta película están obsesionados con ese noble deporte de la pesca. Muy bien. Muchas gracias. Buenas noches, Kitty Sánchez, perdón, Clara Sánchez. ¿Nos puedes decir algo de esa chica llamada Kitty? Bueno, pues esa chica llamada Kitty es una de esas malas que van pasando por aquí de vez en cuando. Personaje legendario en el cine. Muy perversa, como ha dicho Antonio, bajo esa apariencia, ¿no?, de chica frágil, de chica vulnerable, que necesita... Están muy bien los actores en esta película, está bien ella, está muy bien un actor que yo nunca he sido una gran fan de él, que es Kirk Douglas, que bueno, creo que era su segunda película y verdaderamente está muy acertado. Y Robert Mitchum, ¿no?, siempre con esa mirada entre tierna, descarada, un poco con esa cara de chico salido del reformatorio que apunta al cinismo. Yo creo que logran un elenco donde se puede producir pues lo que se da en esta película fundamentalmente, que es el engaño. Yo creo que es un clásico del cine negro, pero no un clásico más, porque yo creo que es la película que más vocación ha tenido de desentrañar, de destripar esa idea envenenada del engaño, que es lo que está surgiendo en esta película a lo largo de todos esos planos muy sugestivos, muy llenos de luces y de sombras que están envolviendo absolutamente todas las secuencias en misterio. Yo creo que se da aquí una conjunción que es un poco milagrosa. Aparte del director, pues está, como ha dicho Antonio Musuraka, ¿no?, creando esas luces y sombras, esos blancos y negros, esos claroscuros en que se desenvuelven algunas escenas de amor entre Robert Mitchum y Jane Greer, que las rodea de muchísimo secreto, donde lo que no se dice es mucho más importante que lo que se dice, porque ellos siempre están callando, están ocultando algo. Y claro, inevitablemente en una película, como vamos a ver, en que casi todos los personajes de alguna manera engañan y son engañados, y a veces no con mala intención. Nos fijaremos al final de la película que incluso hay algún rasgo de buena intención en este asunto de la mentira, del engaño, que está tan enredada con la verdad, pues es inevitable que surja una trama compleja, laberíntica. En muchos casos, por ejemplo, cuando está en Acapulco, que apunta mucho al ensueño, muy enredada, con cierta ensoñación. Es una película donde suceden muchas cosas, surgen muchos personajes nuevos y sin embargo ninguno es gratuito y no hay ninguna banalidad. Yo creo que aquí se podría aplicar eso de que si en una secuencia alguien clava un clavo, es para que en otra secuencia posterior alguien cuelgue un sombrero en ese clavo.
O sea, absolutamente todos los elementos están muy interrelacionados, están muy implicados y hay una gran cohesión en todo lo que se dice. Lo que pasa es que es una película que yo creo que se disfruta muchísimo más de ella cuando se ve una segunda y una tercera vez, porque es sorprendente, siempre te está sorprendiendo y este es uno de sus grandes encantos, que te implica completamente, te absorbe completamente en toda la trama, no te puedes distraer, tienes que estar pendiente y te hace, bueno, pues ser casi tan inteligente como este Mainwaring, el autor del guión, que también es el autor de la novela sobre la que está basada, que elabora unos diálogos exactos, precisos, con un suave humor interno, que yo creo que están a la altura, no quiero exagerar, pero que están a la altura de los de Dashiell de Dashiell Hammett y de Chandler. Es este Jeff Bailey con el que nos vamos a encontrar, este detective. Es un detective quizá un poco atípico, porque otro de los encantos de la película es que no hay valoraciones morales de ningún tipo, ni hay vencedores morales. Este detective, a diferencia, pues, por ejemplo, de un Philip Marlowe, de un Leo Archer, no va a querer salir indemne de las situaciones en las que está, sino que se implica muchísimo en los problemas, los hace suyos y es susceptible de correr la misma suerte que el resto de los personajes de la película. Sí que va a ser tan errático como ellos, quizá más, porque él es un individuo que va a ir de sitio en sitio pues prácticamente con lo opuesto. No conocemos su casa, no tiene ningún atributo, ningún signo material que adorna el mundo burgués, salvo esa gasolinera que aparece al principio de la película, de Startalá y tal, que parece que ha sido la única posesión que ha tenido, y así es como se conduce por el mundo. Es un individuo que no está pensado para que tenga una historia propia, una casa propia, sino que está pensado para que nosotros, a través de esa mirada entre tierna y descarada de Mitchum, veamos a las personas que él ve, los lugares en los que entra, y sobre todo que nos adentre en un mundo, como se ha dicho, donde se fuma, se bebe, yo añadiría que además se come muy poco, y en un mundo, en definitiva, en que lo que al final queda, lo que va a quedar, pues es lo que nunca se ha tenido, lo que se ha perdido, el deseo y lo que se les ha esfumado en la vida. Muy bien, muchas gracias. Miguel Marías, buenas noches. ¿Qué hay? Buenas noches. Esta es otra de tus películas favoritas, Sí, ¿eh? sí, yo soy de los que piensan que es el mejor film negro de la historia. Oye, ¿cómo se diría exactamente entonces Out of the Past? No, es Fuera, algo, sacado del pasado. algo que viene del pasado, algo que surge del pasado. En el fondo es lo del principio de la película, que reaparecen los personajes del pasado. En el fondo da lo mismo el título, porque lo que sale del pasado te obliga a volver al pasado, en algún sentido. Que yo creo que es uno de los elementos fundamentales de la película y que explica quizás su especial fascinación, que yo me pregunto mucho qué es lo que le hace más fascinante que otras. Yo creo que es dos combinaciones. Por un lado, su absoluto fatalismo. Es una película en la que todo lo que ocurre, de alguna forma intuyes desde el principio que va a ocurrir indefectiblemente, y que los personajes, sobre todo el de Mitchum, que es un personaje totalmente pasivo, se deja manipular y sabe desde el momento primero en que el pasado le ha atrapado. Es un tipo que vive escondido, que vive cerca en lugar de lejos, pero vive escondido en la gasolinera, se ha cambiado el nombre, pero sabe que algún día lo encontrarán, y cuando lo encuentran pues dicen ya está. Es un inicio que yo creo que deliberadamente, por esto es una película de género, parte del comienzo de The Killers de Siodmak, basada en el cuento de Hemingway, y aunque su reacción no es la misma, digamos que carga la película de ese fatalismo. Y por otra parte es también una película sobre el engaño en todas sus variantes. No solo es que todos se engañen unos a otros, es que se engañan todos a sí mismos. Yo creo que parte del elemento que hay es la ilusión, el amor ilusorio que tienen en Acapulco los dos personajes principales, y la ilusión que tiene de intentar escapar y normalizar su vida, que en el fondo no cree en absoluto en ella.
Yo creo que esa especie de combate entre las ilusiones y los autoengaños y los engaños recíprocos entre unos personajes y otros, y la sensación de que esto indefectiblemente va a acabar mal, va a acabar en la muerte y que se van a rendir cuentas por los hechos del pasado, es lo que hace que la película tenga una especie de espíritu romántico muy especial, al que yo creo que contribuye también esta especie de imaginería un poco insólita dentro del cine negro, de bosques que parecen filmados por Murnau con una iluminación muy especial, con esa iluminación que yo creo que se debe a los arcos voltaicos y a las spotlights hábilmente combinadas y unidas, pues eso, al humo que desprenden por todas partes los cigarrillos, a los ambientes más o menos recargados que hay en múltiples escenarios de la película, y que contribuyen a hacer que efectivamente sea un tipo de cine hoy irrepetible, yo creo que incluso irrepetible técnicamente. La prueba en algún sentido está en un curioso y bastante interesante, a mi modo de ver, remake que se hizo de la película hace unos años, en color y con actores bastante buenos y bastante adecuados, y sin embargo el sentido que tenía la película y el tono que tenía la película ya no tenían en absoluto nada que ver. Mientras que esta, que es una de las películas fundacionales en algún sentido del género negro, sí que tiene una hermandad casi total con las grandes piezas del género. Hay que decir que quizá es curioso el que el género negro alcanzara su madurez tan rápidamente, porque la verdad es que las mejores muestras del género son quizá las de esa primera fase justo después de acabar la guerra, entre el año 46-47, prácticamente yo creo que se concentran la mayor parte de las mejores, quizá con algún antecedente previo y con algún suelto resquicio, ¿no? Pero que es un género que se alcanzó la madurez muy rápidamente y que quizá tiene un campo de vitalidad relativamente limitado, y luego se han intentado hacer remakes, pero ya no había el mismo sentido. Que me parece esa película la hizo Jeff Bridges, hacía el papel de Mitchum, porque otra de las cosas importantes es que en esta película está Mitchum. A mí me parece que es un actor excepcional. Antes de comenzar ahora para hablar con ustedes, estaba diciendo Jimena Rico, pero a mí me gustaba más el Mitchum del Dorado, incluso cuando ha madurado un poco. Por supuesto, está maravilloso en todas estas películas que ha hecho Mitchum hasta el final, pero yo creo que aquí ya Mitchum es un icono de una potencia fuera de lo común. Al principio está más o menos de gasolinero, pero luego cuando ya se tiene que poner a trabajar, se pone su gabardina de trabajo, empieza a encender esos cigarrillos, fuma mejor que nadie, mira con una neutralidad que yo no creo que haya existido nunca en el cine, y esa frialdad no hay que confundirla con otros tipos que pueden ser gélidos, como Alan Ladd. No, es una frialdad llena de calor por dentro, esa mirada neutra, esa manera de avanzar, abombando el pecho para adelante. Además, él ya era desde siempre un tipo inconformista, ya saben ustedes, le detuvieron por fumar marihuana, poco antes además de rodar estas películas, y la imagen de Mitchum se hizo la imagen de alguien especial. Y por otro lado está Jane Greer, tenía 22 años, y yo creo que esa mujer, cuando aparece con un traje blanco y la Pamela, es uno de los momentos más grandes de la historia del cine, de la historia de los amores fatales, de los amores no fatales y de cualquier cosa. Y les puedo decir, y luego hablaré de ello, que he podido verla hace escasamente 8 o 9 meses. Me parece que era la revista Cosmopolitan, que dio una especie de gran reportaje con toda... ¿Qué fue de aquellas mujeres del cine negro? Que fue Colleen Gray, Elizabeth Scott, y estaba Jane Greer, 74 años, y seguían teniendo todas ellas la misma mordacidad, esa mirada entre cautiva y a la vez llena de ternura, y que realmente estaba en plena forma. Vamos a ver Retorno al pasado. Es un privilegio, yo creo, ver esta película y poder luego charlar de ella, de 4 o 5 cosas extraordinarias. Fíjense que nada más comenzar la película, cuando, como decía Miguel Marías, ese arranque que recuerda un poco Forajidos, al cuento de Hemingway, alguien que va buscando a alguien, imperceptiblemente pasa un coche de la policía antes de que el tipo ese que va buscando a Mitchum entre en el Marney Café para enterarse por la cotilla del pueblo. Está tan estudiada de encuadres que hasta ese coche de la policía él imperceptiblemente mira y dice, este tipo viene a buscar algo, pero que no está claro. Creo que es una película de la que vamos a hablar mucho y nada, que es estupenda y que lo vamos a pasar maravillosamente con ella todos y con todos ustedes. Retorno al pasado de Jack Turner. Tú puedes decírmelo. Lo conocías mejor que yo. ¿Por qué no me lo has dicho? ¿Por qué? 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 ¿Por
Se fugaba con ella. Tengo que saberlo. Se fugaba con ella. Bueno, pues aquí estamos. Han visto ustedes que además poco humo de cigarrillo, porque tenemos aquí al señor Jiménez Rico que nos está tosiendo y nos está dejando aquí. No tenemos el ambiente de cine negro que queríamos. Claro. Bueno, pues acabamos de ver ese final con esa de las más mejores mentiras de la historia del cine, yo creo, de la historia del siglo XX, donde ese chico sordomudo y maravilloso la libera a ella para que pueda a lo largo de su vida no tener ese encadenamiento sentimental con el personaje de Michu. Eso era el año 47. En el año 47 ya, como vemos, se hacían películas estupendas y se pensaban cosas maravillosas y se tenían bastante claras las cosas. El año 47, por ejemplo, es el año en que muere en Gotinga el premio Nobel Max Planck. Su teoría de los cuantos había sido esencial en la física moderna y opuesto al nazismo, su hijo fue ejecutado por la policía de Hitler. Nehru propone un trasvase de población de 4 millones de personas para que las fronteras de India y Pakistán no creen tensiones étnicas. Como vemos, del 47 para acá, las tensiones entre Pakistán y la India siguen. Fallece el dramaturgo Gregorio Martínez Sierra, del que el cineasta español José Luis García sufrió muchos problemas porque dijeron que cómo se atrevía a hacer aquel melodrama después de tantas veces, y que para mí, naturalmente, es una broma, fue un honor porque la obra escrita por Martínez Sierra y su mujer, entonces María de la O Lejárraga, me sigue pareciendo estupenda. Muere el escultor Mariano Benlliure. El pan en España tendrá 85% de trigo y 15% de centeno, maíz o cebada. Se publica en el Boletín Oficial el reglamento de la Junta Superior de Orientación Cinematográfica, que ejercerá una labor censora, es decir, la censura, que tardaría muchos años en desaparecer. En Alemania comienza el proceso contra Krapp. De Gaulle pide la disolución de la Asamblea Francesa y de la revisión de la Constitución. Venezuela elige presidente al escritor Rómulo Gallegos, autor de Doña Bárbara. El Real Madrid inaugura su nuevo estadio, el estadio que luego se llamaría Santiago Bernabéu, con capacidad para 75.000, luego para 100.000, luego hasta 130.000, ahora en 90.000, porque la gente ya nos gusta más a todos ir al fútbol sentado. Aquella vieja teoría de Bernabéu de que la gente iba al fútbol de pie, pues parece ser que ha ido cayendo poco a poco. El poeta José Hierro publica Tierra sin nosotros, un estupendo libro. Ana Mariscal también presenta en Barcelona la obra de García Lorca Lerma, también compañera nuestra, creo que fue la primera mujer directora de cine, Ana Mariscal. La ONU confía a Estados Unidos la tutela de las islas del Pacífico, que estaban bajo mandato japonés. Franco anuncia la ley de sucesión que establece España como un reino. Muere en Madrid el poeta y dramaturgo Manuel Machado. En cuanto al mundo del espectáculo, se estrena en Nueva York Todos eran mis hijos, de Arthur Miller, dirigida por Elia Kazan, que ese mismo año estrena también en Broadway la obra de Tennessee Williams, Un tranvía llamado Deseo, que es probablemente el suceso del año y de los años siguientes. El actor que lo interpreta es Marlon Brando, ella es Jessica Tandy. La productora teatral de esta obra, es curioso, es Irene Selnick, hija de Luis Mayer, divorciada ya del productor de Rebeca y de Lo que el viento se llevó. Se presentan a los Oscars 2 películas que tratan del antisemitismo: La barrera invisible de Kazan y Encrucijada de odios de Edward Dmytryk. El Oscar al mejor actor es Ronald Colman por Doble vida, que la pasamos aquí. Vittorio De Sica con El limpiabotas Lorca el premio, el Oscar a la mejor película extranjera.
Es el año en que muere en Miami el gángster Alfonso Capone, conocido también como Scarface. Han hecho varias películas que han recogido sus andaduras en el Chicago de los años 20, ¿no? El negocio de las drogas, la prostitución, la bebida, el alcohol, le proporcionan de entonces, dicen, más de 100 millones de dólares. Se estrenan Las criadas de Jean Genet. Vasco Pratolini publica su novela Crónica de los amantes, o de los pobres amantes, que Carlo Lisani llevará después al cine. Y digamos ya, pues para terminar, que se publica una novela hoy ya mítica, una novela también bastante difícil de leer, que está en la tradición del Ulises, etcétera, que es Bajo el volcán, de Malcolm Lowry, que ofrecieron dirigir en cine a Luis Buñuel, pero que al final el que la logró realizar fue ni más ni menos que John Huston. Venecia rinde homenaje a Carl Theodor Dreyer por su película Dies Irae, que espero que podamos ver también aquí, junto con Gertrude, porque como tú comentabas antes de empezar la proyección, el poner Gertrude es un acontecimiento, es muy difícil que se vea este tipo de películas así. Es una película, una gran desconocida. Le pasaba lo mismo a Ordet, que pudimos poner aquí. Que pusimos en su día. Y que vio 1 millón de personas, más que hay en Dinamarca. Casi. Más que todos los espectadores que tuvo en Dinamarca, y ahora poner Gertrude, que es la obra póstuma de Dreyer, a mí personalmente me parece un acontecimiento no solo cinematográfico, sino cultural. Oye, una cosa, hablando ahora de Retorno al pasado, hay muchas teorías, como sabes Miguel y sabéis vosotros, hay quien divide la película en 4 partes, otros en 5, otros en 2. A mí, evidentemente, si la película, la primera mitad me gusta enorme. A mí lo que más me gusta, me tiene hechizado, es el primer flashback, el que empieza en ese plano de Musuraca, asombroso, de él con su novia que va conduciendo y empieza a contar en el coche. Ese es un plano prodigioso, hecho en estudio, que es una maravilla. Bueno, y todo eso hasta que termina ese flashback. Si la segunda parte, digamos, es un 4, un 5, ese tiene que ser un 8 o un 9, porque está todo lo de Acapulco, la historia de amor, esa manera de conocerse con el guía. Te das cuenta como, vamos, apuntaba... Yo tengo que hacer un homenaje a Turner y a Mitchell, lo siento. Podéis fumar, pero no me lo echéis encima. No te lo echamos encima. Pero una película como esta... Que, como yo apuntaba al principio, es curioso que casi siempre las escenas de A2 no están rodadas en plano y contraplano, salvo excepciones. Por eso las pocas excepciones que hay cantan mucho cuando la cámara se acerca y coge a un actor solo el rostro. Normalmente siempre están los dos rostros, como el coche que tú estás diciendo, pero siempre un poco como en diagonal. Siempre está un rostro más en profundidad, el otro un poco más en primer plano, y prácticamente casi todas las escenas de A2 están rodadas en el mismo plano los dos rostros. Y siempre, yo creo que sin excepción, la iluminación es absolutamente maravillosa. Bueno, ¿qué me dice de ese plano que se supone que es Nueva York y que naturalmente está hecho en decorado, y que es cuando él va al club de jazz en Harlem en busca de la asistenta de Kitty? Está rodado de espalda, Mitchell. Y hablan ellos dos cuando le dice al final invíteles a otra copa. Ese de iluminación, eso es un prodigio. Cómo está colocada la luz en ese plano, donde si os habéis dado cuenta es el único blanco que hay. Mitchell, entre toda la figuración, luego, entre todo el casting. Cuando salimos a exteriores, como tú, Miguel, decías, sobre todo la presentación del personaje de Mitchell, en ese paisaje idílico de la pesca, del río, de los árboles, pues es una iluminación de una brillantez que es maravillosa. Además da la sensación de una cosa un poco mágica, porque efectivamente los personajes, como hemos dicho ya, y habría que repetir constantemente, son personajes que están intentando escapar constantemente de su pasado e incluso de su presente, y que el sentido trágico que tiene la película les obliga a tener que volver siempre. Una de las características de la película es que todos los personajes quieren escapar, quieren huir, quieren salir, y sin embargo todos tienen que volver al lugar de origen y, en cierto modo, a ser responsables y conscientes de su propio pasado. Y luego lo de que si la película tiene 3 bloques, 4, 5, un epílogo... A mí eso me parece un poco... No, pero sí está marcado, hay una diferencia. La parte de San Francisco no tiene nada que ver con la parte de Acapulco. Ocurre como la división entre escenas y secuencias. Claro. Yo nunca he logrado distinguirlo. No. Y además depende de cómo lo mires. Hay alguno que le da una importancia especialmente decisiva a la escena, a la que llaman el quinto acto, que es la escena de la reunión en la Casa del Lago. En la casa del Lake Tahoe.
Y a mí me parece que ese es un bloque relativamente pequeño y de una importancia no excesivamente grande. Para alguna gente eso es lo más importante de la película. Yo realmente soy más bien de la opinión de José Luis. Quizás la parte más romántica de toda la película, en la que explica qué es lo que ha sucedido y la que además da el fundamento a todo lo posterior, es el flashback, que además está muy bien porque es una confesión de estas que son muy típicas. La utilización de la voz en off, que es otro de los recursos clásicos del género, que en este caso me parece una de las voces en off con un texto más maravilloso, hecha en una confesión a una chica que, como contrapeso al resto de la figura femenina de la película, que son todas horrorosas, es decir, que tanto la madre de la propia Anne es que tiene un odio cerval y una desconfianza absoluta hacia Mitchum, es antipatiquísima. El personaje de Rhonda Fleming, Meta Carson, es también está en segundo curso de Cathy Moffat, y Cathy Moffat, pues, una de las mujeres más traicioneras de toda la historia del cine. Y tiene la compensación de esta Virginia Houston, que hace de una chica extrañamente leal hacia él y que está muy tolerante y que admite todo. Alguna gente ha dicho que muy sumisa. Yo creo que no es realmente sumisa, que tiene bastante valor, que se opone a sus padres, que se crearía mala fama en el pueblo seguramente, y que además incluso al final tiene una fidelidad a su memoria que, para liberarla de ser víctima de eso, es por lo que hay esa mentira piadosa estupenda del... Yo creo que en el fondo es una mujer enamorada, simplemente. Ha citado una cosa, Miguel, a mí me parece muy clave en esta película, es el romanticismo que arrastra toda la película. Yo recuerdo que una vez vi esta película en París, en un cine al lado del Boulevard Saint-Michel, hará, no sé, 20 y tantos años, y hay un momento en la película que a mí me parece que es fantástico, que empieza en ese día por noche, en esa noche americana, cuando ella acude a la cita, y dónde vamos a ir, y empieza a llover, y van al bungalow de ella. La puerta pega un golpe de viento, se abre, se cae la lámpara, y allí la gente empezaba a bramar y a aplaudir, y decían, guau, es la primera vez que yo lo veo, guau, porque era impresionante, y la elegancia que tiene, saca la cámara afuera, está lloviendo. Esa es una escena de una belleza y de una fuerza que hoy día sigue siendo maravillosa. Y son escenas de amor con mucha ternura. Los diálogos también son muy tiernos. En esas escenas de amor está esto que tú comentabas, Antonio, ese contraluz. Él casi siempre está a contraluz, se ve iluminada la cara de ella, esos ojos tan emocionados que te puedes creer cualquier cosa de esa mujer que lo está engañando vipirinamente, pero él tiene esa ternura. Le pregunta, ¿me quieres mucho? No, poco, hay un juego ahí. ¿Pero cómo de poco? No, mucho, dice él. Además hablan con un cierto susurro que impone esa luz y esa sombra. Es verdaderamente... Es que fundamentalmente es una historia romántica. Hay una cosa muy curiosa en el personaje de Cathy Moffat, que es que en lugar de, como otras seductoras perversas, ser una mujer pues esas de bandera y provocativa y llamativa, es más bien modosita y que juega, yo creo que a inspirar ternura y a el movimiento protector de Mitchum. Y sobre todo del espectador. Y es la forma más absoluta de hacer que la gente dice, caiga en su telaraña. Cuando se encuentran en la playa, le dice, pero qué pequeña eres, se sorprende, ¿no? Y ya él se siente protector. Frágil. Sí. ¿no? La película, yo creo que aparte de lo que estamos diciendo, es una película que está construida sobre dos triángulos, incluso, vamos, amorosos, porque en el fondo la historia es una historia romántica. Hay un triángulo amoroso que son dos hombres, que es Kirk Douglas y Robert Mitchum, y el personaje de Jane Greer, que evidentemente es un triángulo con un vértice, que es la mujer, y luego hay otro triángulo paralelo, que son las dos mujeres y Robert Mitchum, es decir, Anne, ese personaje bondadoso, amoroso, enamorado hasta la irracionalidad de Robert Mitchum, Anne, por supuesto, el personaje de Katie, y Robert Mitchum, que el vértice es Robert Mitchum. Y yo creo que esos dos triángulos, que se están constantemente entremezclados narrativamente en la historia, configura un poco el armazón narrativo de la película. Y yo lo que me gustaría hablar es eso que yo he sugerido al principio y que hemos hablado mientras veíamos la película, de ese intencionado confusionismo narrativo que hay en el bloque de San Francisco. Sobre todo lo digo para que el espectador no se crea de una enorme torpeza porque se haya perdido en algún momento. Sí, yo creo que todos podemos confesar que nunca lo entendimos a la primera. Exactamente. Hay que decirle al espectador
que si el bloque de San Francisco, con el personaje del senador, el Leonard Hills, y sus dos edificios, el Mason y la calle Fulton, no sé cuántos, si se ha perdido un momento geográficamente de cuándo es un edificio, cuándo es el otro y tal, que no se sorprenda lo más mínimo, porque eso hay que verla un par de veces como mínimo. Es un homenaje al sueño eterno. Exacto. Yo creo que después del sueño eterno, en que la película es confusa intencionadamente, porque en el fondo lo que importaba eran otras cosas que seguir el hilo narrativo o de complicidades entre los personajes, aquí Jack Turner lo que ha intentado es, como hemos dicho al principio, en que todo ese, que es como el MacGuffin de la película, porque en el fondo es el MacGuffin, utilizando una palabra gisconiana, pues que se vea que hay unos documentos, que hay una cartera, que no hay cosas, pero no darle demasiada importancia. Lo que pasa es que yo creo que el espectador, como está acostumbrado a entenderlo todo, tiene un cierto sentido de desorientación, sobre todo geográfica, porque los dos edificios, el coche, el taxi, que va de un lado a otro. Y no solo geográfica, porque es muy posible confundir en ese momento a Cathy, que lleva un pelo raro, con el personaje de Rhonda Fleming. Y además hay una superposición de tres tramas, más o menos. Hay, por un lado, la trampa que le ha tendido Kirk Douglas, por otra parte, la segunda trampa que ha montado a escondidas de Kirk Douglas y que estropea, en algún sentido, la intriga inicial Cathy, y luego que se da cuenta sobre la marcha de que le están tendiendo una trampa a Robert Mitchum e empieza a intentar fastidiarla, con lo cual convierte un poco en una chapuza toda la operación. Y yo creo que la película además avanza siempre a tal velocidad que tú no tienes tiempo de reflexionar. Esto la verdad es que gracias al vídeo y ver muchas veces la película y volver a repasar esta historia, uno acaba entendiéndolo. Y lo que es curioso es que es posible entenderlo, porque la película demuestra que la película tiene una construcción minuciosísima. No esto deja ningún fleco hay suelto. que tener en cuenta una cosa, que es una película que tiende a asociarse con la serie B, con la que no tiene absolutamente nada que ver. Esta es una película de presupuesto alto, como indica el hecho de que está rodada en el año 47 con 64 días de rodaje, lo cual no es poco. Exteriores. Y que tiene exteriores, estudio, planos rodados de segunda unidad en San Francisco, en Los Ángeles y en Nueva York para dar ambiente, y que además intervinieron, aparte del propio Mainwaring, que es el único que firma como autor de la novela y del guión, intervino también Frank Fenton, que era otro guionista, que parece que es el que introdujo la construcción de la película, que está muy variada con respecto a la novela, y intervino también James Cain, aunque por lo visto lo de James Cain dicen que no utilizaron absolutamente nada al final. Lo cual es sumamente curioso el llamar a Cain, porque es una película bastante keiniana en todos los sentidos, ¿no? Yo creo que la inspiración de Cain en el cine americano es una cosa bastante frecuente, que hay muchas películas que le han robado ideas por lo menos y otras que han contado con su colaboración. Yo creo que el factor que tiene la película, y por eso no me importa mucho que tenga 5 partes o tenga 3, lo importante es que sean el número de piezas que sean, está muy bien construida, y yo creo que muy deliberadamente, lo mismo que cada plano, cosa que has comentado tú ahora mismo, nunca hay un plano improvisado ni hecho a la ligera. Cada plano tiene una construcción espacial y luminosa de una minuciosidad realmente rara. Típico, por otra parte, de Turner, que tenía la habilidad, y con su viejo cómplice Musuraka, de hasta con 4 perras y rodajes de 10 días, como ocurría con las películas que hacía con Val Newton, sacar todo el provecho posible e imaginable. Sí, porque hay unas secuencias muy trepidantes, la transición de un lugar a otro. Pues está hecho con unos planos con un ritmo increíble. Por ejemplo, cuando pasa a México, ¿no? La Ciudad de México en una vista aérea, luego otra población que se está viendo desde un autobús, finalmente Acapulco con varios exteriores, luego ese sitio, ese bar en sombras que se llama La Mar Azul, un cine. donde él empieza a convertirse en el hombre que espera, porque aquí hay 2 individuos que están siempre esperando la película. Él siempre está esperando a Cathy, que llegue, y esto posibilita que ella venga siempre de la luz, del exterior, envuelta en ese resplandor, y él está en la sombra,
esperándola. No importa, se vuelve un hombre paciente. Y por otra parte está esta Anne más resignada del pueblo, que es la que le está esperando a él. Y que es una mujer mucho más misteriosa de lo que aparece, de lo que aparenta, más misteriosa o con más llena de deseos, porque para ella él es el misterio, es lo que no conoce. Hay un momento que están hablando en uno de esos exteriores majestuosos de la naturaleza que rodea al pueblo, y le dice ella: siempre que miro al cielo pienso en esos lugares que no conozco. Tú eres el Jeff Bailey misterioso, el hombre de los secretos. Es otra posibilidad de vida. Yo creo que en esta película se nos están mostrando vidas posibles, mundos posibles. Por ejemplo, en esas secuencias tan rápidas en que aparece pues ese bar, ese club de San Francisco, ¿no?, donde él interroga a estas dos personas. El hipódromo es una secuencia breve donde se nos está mostrando otro pequeño mundo, y ella, la fatalidad o el drama de esta mujer es, después de que ya ha conocido esa otra posibilidad a través de Bailey, ¿qué es lo que va a hacer con su vida? Se le presenta una vida anodina, la vida de siempre. Final feliz, porque claro, ya lo que es se va a crear horrible. Es en ese pueblo del que lo que quiere claramente es irse, y con esa familia que le ha caído, porque el padre y la madre son de Aupa, ¿no? Y ese pueblo de cotilleos, que esa cosa, la primera aparición cuando va al bar, y la dueña del bar ya le cuenta media historia de todos los personajes. A mí de la película hay una cosa que me gusta mucho. Tiene una construcción absolutamente minuciosa, rigurosa y nada sujeta al azar. Es que, sin embargo, dentro de esa construcción, la película, los personajes no solo los mueve el destino, sino muchas veces es el azar y la casualidad, porque no deja de ser sorprendente en una película tan minuciosamente construida la cantidad de cosas que aparecen simplemente por casualidad. Porque, como tú decías, este hombre llega a Acapulco, se sienta en un bar a buscar a una señora, y la señora de repente aparece, vamos, casi con el letrero puesto debajo, porque no cabe duda que es la señora. Y constantemente en la película no solo es el destino trágico el que mueve a los personajes, sino la casualidad, porque había otra cosa, hay más, pero que yo la recuerde cuando este hombre entra en el despacho del Leonard a buscar, el de Sterling, el bar ese, a buscar la cartera, evidentemente tira de 2 o 3 cajones, aparece una cartera negra, y no tiene la menor duda de que es donde están los documentos. Si te preguntan, ¿cómo sabe que Claro, cómo va a tener la toda seguridad la película de que está funcionando mucho a través de elementos de casualidad y de azar. Pero claro, dices tú, bueno, ¿cómo va a ser esa cartera? Es que no lo duda. Coge la cartera negra, se la mete en la gabardina y se marcha. Lo de ella se supone que le mandan, porque dice, necesita algún material, fotografías, eso sí se le pone que le mandan. Además me parece que sigue la huella inconfundible de los 49 kilos de exceso de equipaje. No, pero yo me refiero a la cartera donde están los... No, ya, dices en la segunda parte, digo al principio, cuando ella sabe cómo va a ser ella. Deducir que con ese peso y pidiendo visado y vacunas y no sé qué sabe que no se va a ir a Miami, se ha ido a México, un sitio caluroso. Es una deducción muy típica. Y cuando llega a México, pensar que tiene que irse a Acapulco, bueno, a México, Distrito Federal, que tiene que irse a Acapulco, y que llega a Acapulco y lo primero que se sienta es en un bar y sabe que va a aparecer la chica, y aparece además, curiosamente. Luego hay otra cosa de las transiciones esas que tú dices, hay unas transiciones bruscas pero muy interesantes. Por ejemplo, en la escena de la playa, donde hay los primeros besos, una escena también maravillosa, con esas redes, llena de redes que están alrededor. Que está filtrada, además, es noche americana. Parece que están sugiriendo que son redes en donde va a caer este pobre diablo. Y es el tema de la pesca. Y la pesca. Y de repente, no sé, vamos, es evidente, están dándose un beso, de repente ella se va y se sienta, me parece que detrás de una barca, el otro va allí, inmediatamente dice, ¿cuándo quieres que vuelva? ¿Cuándo quieres que vuelva? Inmediatamente ella sabe todo. Y sabe que le ha ido a buscarle y tal. Es muy lista. Y luego hay otra transición también muy curiosa, que es en la casa del senador cuando la otra le presenta como su primo y no sé qué, están haciendo una especie de pequeña comedia de engaño de que es su primo y tal. Ella se va a tomar una copa y de repente el otro se enfrenta con el senador y dice, no sé por qué me ha llamado mi primo, esta copa es para que yo ponga las huellas de... La única prima que tengo es una fea y horrorosa que vive en no sé dónde y usted huele a muerto. Una cosa que dice, pero yo, ¿con qué rapidez? Yo como la he visto en las transiciones, estoy alucinado de que a mi senador le han convertido en senador. En el doblaje. ¿Por qué es un simple abogado? Pues no, en el doblaje le han convertido en senador. Si hay otro momento del doblaje, yo también creo que se equivocó. En ese lío de San Francisco del taxi, que hay un momento que le dice me espera usted en los apartamentos Hills. Y yo que
creo que lo que le está diciendo es el en la apartamento casa de Hills, claro. de Hills. Pero claro, dice los apartamentos Hills, y si ya fuera confuso, encima se meten otros apartamentos Sí, que pero son nunca distintos. se sabe a qué va a esos apartamentos. Se ve allí el nombre de él en un letrero Hills, No, él- pero entra, sale y luego No, hombre, yo vuelve creo otra vez. él como ha visto a la chica que se mete en el Mason Building, él va allí y descubre que en ese Mason Building es donde tienen la oficina. Porque ve el letrero y ya dice, bueno, esta es la oficina. Pero claro, luego vuelve y parece que entra en el mismo edificio. Y no, sale y se va a los ver otra vez apartamentos. a Hills. Él lo que ha notado es que lo que supuestamente tenía que robar él ya lo han robado. Exacto. Y que lo que han hecho ha sido ir a llevarle a una absurda visita Sí, eso- a su futura víctima. Pues eso mejor es no contárselo, sino que los espectadores lo Pero- vean no, una pero ya lo segunda han vez. visto. Es que en cuanto a los lugares hay una imprecisión. Yo desde luego me hubiera perdido. Es que no sé cómo pueden ir con esa seguridad de un Y lo sitio a que- otro. Por ejemplo, al final le dice a este, ¿no? A Kirk Douglas. Dice, bueno, que el avión aterrice en el desierto en un lugar discreto. Y él lo va a encontrar. Seguro. Es que eso es también ha ido a alucinante. Acapulco y ¿Cómo ha encontrado va a a la chica encontrar en un inmediatamente. avión? Y va al despacho del Sterling y encuentra la cartera. Y es que todo eso forma parte del entramado. Claro, volviendo a mi parte favorita, que es la parte de México, si os dais cuenta, él va a poner el telegrama y decirle, oye, que la ha encontrado. Está pero, cerrado. claro, está echándose la siesta, no hace falta que se explique. Claro, lo tiene encerrado, es la hora de la siesta, ¿qué más quiere Michu? Hay una cosa Dice, muy ya bonita. tengo ante mí mismo, si me gusta esa mujer. Cuando va al bar Pablo, donde ella le ha dicho que alguna vez va ella, Y van a mí me americanos. gusta mucho cómo resuelve el paso de tiempo de él, que va más veces, que es con esa panorámica a la izquierda, con un encadenado que le dejamos a él en la barra, y luego cuando termina el encadenado está sentado, con lo cual es una forma muy elegante y muy eficaz y muy expresiva de dar la sensación de que no llega allí y al primer día aparece ella. No, pero él lo dice, ya sabía que venía ahí. sabía que la primera noche iría, pero la La segunda sí. Con lo cual el paso de tiempo, si crees que es que ha ido muchos días, queda claro que no. Que el segundo día la ha encontrado. Ahí hay un momento, cuando entra ella, él está sentado, cómo se levanta y se sienta en la mesa de ella, que eso solo lo puede hacer Michu, eso es prodigioso. Cuando la lleva, van al casino, y entonces dice, ¿hay alguna forma para ganar? Y dice, no, solo hay una para perder más despacio. Y eso que tú dices de es levantarse estupendo. es muy bonito cuando ya en el presente empiezan a desayunar, ese desayuno que, por cierto, él no da más que un sorbo de café y ya se No sube comen arriba, nada, ese ligero que están desayuno. allí sentados los dos, que Douglas y él, y de repente aparece Katie, que no deja de ser una aparición un poco sorpresiva para el personaje. Y entonces, si os fijáis, hay un plano de Robert Mitchum que mira a la izquierda de cámara, la sorpresa de que ha visto a Ketty. No hay contraplano de Ketty. O sea, aquí lo que le interesa a Turner es la reacción de él y se levanta, como tú dices muy bien, a ponerle la silla a la señora, y es cuando descubrimos, bueno, ya sabemos que está ella, que es la señora. Pero lo de Robert Mitchum que tú decías y que yo sigo pensando que era un actor más convincente con la madurez, cuando ya se hizo más mayor, tenía más cara de que le habían pasado más cosas, tenía, vamos, en El Dorado de Howard House realmente es un maestro. En esta Adiós, película, muñeca. en esta película, que yo no digo que esté mal, porque evidentemente, como tú has dicho, es un icono que funciona a la perfección, pero esa intencionada como inexpresividad, a veces a mí me da la sensación que es que no sabe muy bien lo que está haciendo o lo que va a pasar, o que no ha leído el Pero guión. es la cara que se Pero es necesita. lo que le pasa al personaje Sí, también. por eso, porque por eso. en realidad el personaje tiene un lado, da un lado, digamos, un poco angelical, de ingenuidad, y por otra parte es un personaje que realmente por él mismo no se mueve jamás. O sea, que es una persona que está manipulada por toda la película. O sea, la relación la dirige completamente Cathy. Ella es la que le cita, la que le va a ver, no le va a ver, le recibe, no le recibe, la que decide cuando le iba a su casa. Todo lo improvisa sobre la marcha. Y él se sienta pasivamente a ver qué hacen con él. Es un tipo que nunca hace nada por iniciativa propia. Es un tipo que recibe encargos, le dan Sí, un órdenes, le personaje mandan a hacer muy cosas, pasivo, muy pero- pasivo. y es pasivo durante Pero toda la Le hay, dicen, hay ¿puedo un escucharme? cierto Y él dice, cambio. ¿puedo oír? Pero hay un cierto cambio en la expresión de Mitchum que se produce cuando se produce el desengaño en esa cabaña, otra vez entre claros oscuros, cuando ¿no? mata a En su San antiguo Francisco, colega, cuando claro. mata al amigo, cuando Fisher. sorprende el talonario este La donde libreta de ve que ahorros. verdaderamente la libreta
donde ve que tiene ahí ella metidito sus $40.000 que verdaderamente sí que ha robado. Pero que no ha gastado una peseta, además. Que no ha gastado una peseta, y a partir de ahí sí que se opera un cierto cambio y se vuelve más cínico. No, él se hace un después ya le va a decir, total, que ella tiene la ilusión de que todavía le controla, y él, ese temor que tiene Anne de que vuelva con ella, él no lo tiene nunca ninguna tentación de irse con ella ni dejarse engañar, finge que le sigue la corriente. Pero al final Robert Mitchum mira con la misma intensidad a las dos mujeres. No, yo creo que no. Ahí me parece que está muy claro que él está enamorado de su novia, quiere mucho al chaval sordomudo que trabaja con él, él está dispuesto. Pero yo creo que eso son las situaciones. Ese pequeño negocio, una casita pequeña en Lago Tahoe y vivir con ella. Yo creo que eso lo tiene él muy claro, muy claro. Cuando él, hay una frase que dice en esta película, que no sé si es anterior o posterior a Malaca, que en esta película dice, todo el mundo olvida. No conoces a Huy. Y en Malaca decía, es la historia de siempre. Los hombres recuerdan y las mujeres olvidan, que es muy parecida y que estaría muy también entroncada en la historia de él con Katie. Pero yo creo que él lo tiene claro, y cuando él le cuenta ese flashback y es difícil y le dice, te va a doler, él es sincero, y cuando dice, ¿le has echado de menos? No, y la mirada de él ya, cuando ella va a buscarle en la casa de Kirk Douglas, él no le hace ya ni caso, cuando va a su habitación ella. Y el personaje de Kirk Douglas es fantástico. Hay un lado de sadismo que vas adivinando en ese personaje que le apoya muy bien la cara de Douglas cuando la pega a ella. O sea, es una historia dura de ella. Ahora, yo insisto, y terminamos con el tema de Mitchum, que es posible, ya sé que no es probable, pero que sería posible que hubiera utilizado Tourneur la misma técnica o estrategia que utilizaba Antonioni en muchas de sus películas, que es no darles el guión a los actores para que los actores no supieran de qué va la cosa. Seguramente no hacía falta, aunque se lo diera no se lo leería. Eso es. O sea, a mí me da la sensación que Mitchum está toda la película perfecto, entre otras cosas, porque no adelanta ningún acontecimiento, porque en el fondo no sabe muy bien cuando va a un sitio qué es lo que va a pasar después y qué ha pasado antes, y por eso está utilizado, yo creo que la palabra la has dicho tú y es perfecta, como un icono que se mueve por la película con verdadera perfección. Un poco eso era Bogart también, ¿eh? Que tenían, sí, un poco el estilo de la época. De mostrar poco los sentimientos y que seas tú el que pones por medio de la cara de él o su manera de moverse, de beber una copa, de fumar un cigarrillo, el que estás, hay una especie de trasvase y tú te metes en ese personaje. Eso lo hacían ellos muy bien, Gary Cooper, y que no matizaban en exceso. Yo creo en que ese son sentido me parece mucho guiones en los que los personajes no están descritos psicológicamente, les da una consistencia la propia manera de actuar de los actores. Exacto. Y crean ellos. Yo por eso creo, disantiendo un poco, que el que él parezca realmente, que es la sensación que uno tiene de que realmente está enamorado del personaje de Anne y tal, yo creo que lo dan un poco las situaciones. Las situaciones, incluso fotográficamente, son tan claras, los momentos son tan evidentes que uno tiene la sensación de que este hombre siempre, si hubiera podido, volvería al pueblo ese a encontrarse con su amor puro, inocente y tal. Pero si analizas el rostro de Robert Mitchum, yo creo que es bastante inexpresivo. A mí la chica esa a mí me parece muy atractiva, ¿eh? La novia de él, pero más valiente. Y como actriz es una actriz estupenda. Sí, pero no hay química entre ellos. La química es con Cathy. Es totalmente la química. Oye, ahora que hablaba de la pesca, yo creo que hay una secuencia portentosa que es cuando su amigo ve que lo van a matar y coge la plancha y lo tira. Pues además está muy bien porque no puede advertirle. Y entonces la manera más expeditiva es intentar desviarle el arma, pero claro, lo tira... Le pega un meneo y lo tira al suelo. Que no pinta nada ese gángster vestido como va en ese mundo idílico y maravilloso. Es que parece salido de un club. Una especie de abrigo negro. Es que es un gran contraste, no esa naturaleza exuberante. Que es fantástico todo el plano y en el que él va siguiendo al chico por el monte y ves a un tipo de repente vestido así en medio del monte, con ese aspecto tan incompatiblemente urbano que tiene el gángster este, que es muy buen actor también, el Paul Valentine. Sí, estupendo. Eso estaba casi empezando también ahí. También estupendo. Es una película que tiene como grandes rostros del cine negro, pero que todos estaban empezando. O sea, No, porque Kirk Douglas, que evidentemente estaba empezando, ese personaje que luego el cine negro ha repetido tantas veces, es uno de los grandes personajes que ha interpretado maravillosamente Claude Rains y muchos de estos actores cínicos y tal,
Kirk Douglas lo hace estupendamente, Pero es nunca perfectamente convincente. Nunca ha hecho a lo largo de su vida recordar Kirk Douglas un papel como los de Mitchum o los de Bogart, porque se enfadaría mucho cuando le han engañado, él tiraría un vaso. Y esto se queda en exacto. De Mitchum, evidentemente, Kirk Douglas no lo ha tenido en la vida. No, Nunca. Es que es un hombre crispable. Es un hombre más activo y más violento, yo creo, en todas sus películas. Lo que sí hace muy bien es retener la violencia bajo una apariencia suave, como la tiene aquí, que va un poco de magnate y estas historias, y parece como muy tranquilo. Hay un plano que a mí me parece muy bonito de la película, me imagino que lo recordáis, que es casi al final de la película, cuando se encuentran en la casa del lago, que hay un plano que están los tres en cuadro, que ella está de espaldas, que Mitchum está de frente, y que un poco en profundidad y de perfil está Kirk Douglas, que es cuando Mitchum le está diciendo a ella que si realmente le torturó, le pegó Douglas para sacarle esa confesión y tal. Ese plano de esos tres personajes enfrentados con ella de espaldas, Kirk Douglas de perfil, que luego se vuelve y hay un encuentro de las miradas de los dos, y lo único que dice, no decía que se iba a ir usted, pues lárguese. Ese plano es precioso. Yo creo que es uno de los momentos en los que se da cuenta Kirk Douglas de que a él mismo le está engañando también todo el rato. Sí, todo es una trampa detrás de otra. Y la película yo creo que es eso, es una serie de engaños y de traiciones que les lleva a todos los personajes inevitablemente a un final trágico que el espectador presiente constantemente. Cuando van a salir en el coche ese que se van los dos, que ya hay un antecedente que es que él llama por teléfono, no se sabe a quién, pero él llama por teléfono, el espectador sabe que ahí va a pasar algo, que evidentemente no se van a ir los dos de rositas. Y yo creo que esa llamada... Avisa a la policía. Exacto, esa llamada telefónica, que es avisar a la policía, está muy bien insinuada, pero nada más, porque lo único que se debe es marcar un número. Pero tú ya sabes que ha avisado a alguien, tú ya tienes la sensación, es un antecedente claro de que algo va a ocurrir, como va a ocurrir de cierto modo. Por eso, y de que él no quiere irse con ella, está enamorado de ella. Él lo que quiere es entregarla, en cierto modo, para salvarse él de su propia responsabilidad. Por eso luego el mudo... Que es más rápida ella. El mudo le engaña y le dice eso de que sí, con la cabecita, para que se quede tranquila y se vaya con ese novio. Tiene una complicidad con Jeff Bailey, ¿no? Piensa que es lo que el otro hubiese querido y además lo que ella quiere oír, porque es que no tiene otras posibilidades ya de existencia esa mujer con ese novio suyo de toda la vida, ¿no? Desde los 14 años. Además, Mitchum es que se da cuenta de todo. Correcto. Sabe que él está introduciendo un elemento de sorpresa en esa vida, porque cuando este chico, el novio de ella de toda la vida, me vas a denunciar, no sé qué, dice, pues denúnciame porque así tendrías algo que contarle. Así al menos tendrá algo que contarle a ella. Él sabe que es una vida aburrida y que no tiene otra dimensión. Y la figura del chico este sordo está muy bien porque yo creo que añade un elemento muy poético a la película. Es todo lo que no se dice, todo lo que se calla, como hay tantas elipsis, hay tantos sobreentendidos. Digamos que él es como el elemento catalizador de todo eso, ¿no? De lo que está flotando. El Nick Adams de Hemingway, ¿no? Aunque aquí es sordomudo, pero es el chico que... ¿Dónde está el sueco? El sordomudo está muy bien, porque es el que realmente se entera más de todo. Sabe leer en los labios. Y además todas sus acciones están basadas en que es sordomudo. Eso que tú has dicho de la... Al principio también le tiran las cosas. A mí me parece un personaje estupendo que según vas avanzando la película, claro, dices, este personaje tiene que tener algún final como personaje, y efectivamente tiene un final, a mí me parece que glorioso, que es el que resuelve en ese epílogo el final de la película. Hombre, sobre todo que demuestra la inteligencia que tiene el chico cuando lo piensa detenidamente y dice, ¿tú crees que él se iba a ir con ella? Y es uno de los pocos personajes que son fieles, leales y amigos. Su amigo. Los pocos, ¿eh? Extraña excepción. Sí, es una de las... Dentro de esa maldad de traiciones y de engaños, el mudo es un personaje insólito. Es el mundo de luz, el mundo de su novia, la mujer con la que se va a casar, el mundo de su amigo, un trabajo en la gasolinera, eso está rodeado de montañas, la película empieza con una gran panorámica sobre ese mundo, y el otro es el mundo de la sombra, y él ha salido de un mundo para quedarse en ese, que es el que él considera el definitivo, pero como pasaba en lo de Hemingway que tú has citado, de repente llega alguien y ¡boom! Y todo el pasado... Yo creo que está... se te cae encima y dices, tengo que arreglar esta situación, que no es posible porque el tejido y la tela de araña te lo va a dejar imposible. Porque esta película es tan moderna. Y es un paradigma del cine negro, porque
y yo sugiero de nuevo a los espectadores, es que esta película admite verse 2, 3, 4, 5 veces y siempre ves algo nuevo. No es de esas películas planas que las ves una vez y ya las has visto. Esta película, con una sola vez, no has recibido más que un 10% de lo que la película dice. No, además, no es una investigación, que es muy habitualmente la trama en una película, con lo cual no hay un misterio que averiguar. No hay un gran enigma. Es un mecanismo en el que se cruzan unos tras otros y se van persiguiendo, y entonces esa persecución y esos engaños tienen vigor cada vez que la ves. Sí. Claro, a mí, por ejemplo, siempre que veo la escena esa, que ya, bueno, casi yo lo adelanto, que es el momento de los que más me gustan, cuando ese Mitchum, que a pesar de ser, como tú dices, tan inexpresivo y tan frío, le seca la cabeza a ella y ella le seca la cabeza a él, bueno, ese es un momento impresionante. Un elemento, un elemento importante que tiene los pendientes. Claro. Que ella ha confesado que no usa pendientes nunca y de repente la ves que sale con un par de pendientes absolutamente. Eso está calzado muchas veces de una manera muy implícita, el que el espectador, si se fija, deduce que ella está mintiendo. Pero eso lo hay varias veces, lo mismo que con esto. O sea, ella todo el rato, y parece que casi por vicio, más que por utilidad, miente constantemente, y hay pistas para que el espectador diga, esta mujer es una mentirosa. Ese es el momento. ¿Cuál sería el momento que a ti... Yo lo siento tener que insistir, pero es que es claro que el momento más hermoso de la película es ese. Pero no solo ese por todo lo que tiene en sí, porque es que después de que se están secando, a mí me parece que hay un gran hallazgo ahí, además un gran hallazgo expresivo al mismo tiempo que irracional, que es el hallazgo de que después de que se secan, hay la referencia a los pendientes, él coge la toalla, tira la lámpara, se abre la puerta y la cámara sale y se da un paseo por el jardín. Eso es sorprendente, porque ¿quién es el que se da el paseo por el jardín? La cámara. ¿Para qué se da ese paseo por el jardín? Para salir y no estar de testigo. Exactamente, es como una especie de pequeña paso de tiempo mínimo, porque el paso de tiempo es mínimo, pero esa puerta que se abre, esa cámara que sale fuera, da un pequeño y breve recorrido por el jardín y vuelve a entrar, es un hallazgo expresivo que cuando ves la película y luego dices, pero es que me han emocionado simplemente con unas imágenes, porque efectivamente eso no tiene un sentido racional. A mí eso me parece el mejor momento, sin duda, de la película. Eso, el bungalow de ella. Y para ti, a ver, otro momento. Bueno, pues yo creo que hay un momento clave en la película, a mí me ha gustado. Es cuando él va a casa ya de Kirk Douglas, esa casa que está separada del resto del mundo por esas verjas tan altas, llenas de filigrana. Él está a contraluz, ve cómo se marcha la novia, y su imagen, la sombra de su silueta, abre esas verjas que a mí me impresionan, porque es que está separando... Son las mismas de Corleone en Lago Tahoe del Padrino 2, sí. Las que tiene Michael, muy parecido, sí. Claro que la recabó lo mismo. Que están separando el pueblo, todo lo que rodea al pueblo, lo está separando del mundo de la intensidad, el mundo donde pasan las cosas, donde están los misterios, el mundo al que pertenece Mitchum. En el momento que ya se mete en ese mundo, se le ve avanzar hacia la casa, en realidad ya no va a volver de ahí. Va a tener algunas incursiones en el pueblo, pero finalmente, como vuelve, es hecho un fardo cuando abren el coche y él sale, bueno, hecho un fardo al suelo, muerto. Es el mundo del misterio, el mundo que Anne, la novia, pues jamás va a conocer. Yo creo que... para ti? La suerte está echada. Sí. Para ti estuvo... Pues a mí es un poco complicado. Quizá lo que más me gustan son las dos famosas entradas, una desde la luz del sol y otra desde la luz de la luna de Jane Greer, que es el momento en el que te comunica esa fascinación y hasta en el espectador se crea la ilusión de que te van a contar una maravillosa historia de amor. Tú mismo quieres que sea una historia de amor y eso hace que la primera vez que ves la película te engañe. Presagia una historia de amor fascinante. Es que cómo está ese traje blanco de la Pamela. La Pamela, que luego lo utiliza con el pequeño engaño cuando él se confunde con otra Pamela. También hay un plano de presentimiento de que la historia ha acabado todo eso que habíamos visto y que entras en un mundo mucho más confuso, mucho más negro, que es cuando la chica le ha llevado a él y le ha contado todo y entonces lo deja ante las verjas de la casa. Él se baja, ella se lleva el coche de él y él la ve cómo se aleja y entra. Eso sí que es un punto y decir,
Esta es otra historia que empieza otra vez ahora con la pesadilla. También funciona muy bien, que hemos hablado del desayuno. El guión es impresionante. Pero no hemos hablado del final. La escena esa del desayuno, en que llega ella, él se marcha luego, porque dice que quiere descansar y no sé qué. Se quedan dos planos muy expresivos de Kirk Douglas mirando a Katie y Katie mirando a Kirk Douglas, que también presagia que le están metiendo en una red de trampas y de enredos que luego es mucho más compleja de lo que creen los mismos personajes. No, a mí hay otro plano que me gusta mucho, que es quizá el único momento en el que Robert Mitchum hace de verdad algo, y además hace algo que Cathy no entiende, porque si no ya no se haría ya tantas ilusiones de que iba a volver a mantenerlo bajo control, que es cuando él entra en el cuarto de ella en la mansión de Kirk Douglas y la despierta encendiendo un cigarrillo al lado de la cama. Pero yo creo que es el momento en que le está dando a entender, oye, esta historia se acabó y a ver... Parece que los cigarrillos se fuman mucho, pero muchas veces es un personaje el que enciende el cigarrillo a otro. Sí, eso es una constante en la película. Sí. Al principio Anne se lo enciende a él